y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. A usted que le gusta subrayar, subraye esa última parte que leí: no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un aguijón en mi carne, subráyelo, un mensajero de Satanás, subráyelo también, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si quiere, subraye todo eso último: de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo. Ay, subraya eso también. Por amor a Cristo me gozo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y el asunto a tratar a continuación es el siguiente: enfermo, pero exaltado. Puede tomar asiento. Enfermo, pero exaltado. Bueno, usted se encuentra en este lugar porque es entendido. Así otros lo critiquen diciendo: ¿qué le pasa? ¿Para qué se va por allá a esta hora? ¿A qué horas va a regresar a su casa? Mire que ya está muy tarde, son las 6. Ya está muy tarde, son las 6 de la tarde. Lo paradójico es que los que critican por esto, si fuera a esta misma hora que estuvieran laborando a cambio de salario, para ellos eso es loable. Trabajadora, le dice el que potencialmente es un criticón. Usted no se muere de hambre. Colombianismos, echada para adelante. Así lleguen las 11 de la noche, mujer esforzada. Pero ir con la iglesia en un horario como este, los escandaliza. ¿Y la comida quién la va a preparar? Los escandaliza. Ahora, las personas que toman esta postura, incluyendo cristianos y pseudo cristianos, realmente son insensatos. Ellos viven por vista y no por fe. Lo importante es que a usted esa presión no le robe, ni le mate,
el deseo y el privilegio de buscar a Dios como hoy lo está buscando. No pierda su exaltación. Dígaselo al que está a su lado. No ceda lo que le resulta en exaltación. Y es esto. Y es esto. Estar acá, movido por una fe dinámica, práctica, en cada reunión donde el Señor está presente para sanar y liberar. Además de, vamos a aprender lo siguiente. Versículo 7 del capítulo en el libro que leímos hace un momento. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Diga el asunto a tratar en esta hora. Bueno, el aguijón en la carne, el aguijón en la carne del apóstol, su manera de hablar indica que se trataba de algo físico, doloroso, humillante, y su equivalente es un mensajero de Satanás. Ahora bien, ciertos eruditos creen que el aguijón en la carne del apóstol Pablo era la oftalmia crónica, una enfermedad grave en los ojos, que no era excesivamente dolorosa, pero que era ocasionalmente repulsiva. ¿Para quiénes? Para quienes veían al apóstol. ¿Y quiénes veían al apóstol? Todos los que lo oían predicar. A propósito, cuando se refiere a esta dolencia en esta carta, ya habían transcurrido 14 años con ella, la dolencia. Y Pablo se refiere por primera vez a ella, a esa dolencia, cuando llega a Galacia, donde los hermanos, hacía 14 años, partiendo de este momento de su escrito a los Corintios, en vez de rechazarlo por aquella enfermedad, lo acogieron y lo cuidaron. Lo cuidaron como Dios quiere. Vamos a recordar ese momento. Gálatas 4 versículo 13. Bendito el Señor. Dice así, Gálatas 4:13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, ojalá subrayara eso, una enfermedad del cuerpo. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Subraye, ojalá eso también. No me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo
Jesús. Quiero abrir un paréntesis grande. Escuche y respóndase en el corazón esta pregunta: ¿cómo reacciona usted ante las pruebas que enfrenta su pastor? Respóndase ya. ¿Cuál es su reacción ante las pruebas que enfrenta su pastor? ¿Se alegra? ¿O le siente más amor? ¿Siente un fresquito? ¿O se preocupa mucho por él? ¿Cuál es su reacción? Mire que hay opciones. Una de esas debe ser su reacción, entre otras, o tal vez ninguna de las anteriores. Cuando su pastor está en prueba, ve el hecho de que su pastor esté en prueba como una carga, o aprovecha para respaldarlo, ayudarlo, favorecerlo, cuidarlo, acogerlo. ¿Qué tiene que decir? Si la iglesia se carga cuando hay que hacer un aporte para darle un regalo digno a su pastor, y más en este tiempo que estamos viviendo, a la gente le carga que le digan que aporte para darle un regalo a su pastor. ¿Cuánto más se cargará si su pastor entra en prueba con una dolencia en su cuerpo? Y se carga sin ayudar, sin haber movido un dedo todavía. ¿Por qué? Porque ustedes y ellos saben en el fondo, ahora más que nunca, que deberían brindarle respaldo y no dejarlo solo. Pero por el mero hecho de que se carguen, no lo van a hacer. No le van a dar respaldo. No van a estar con él. Quiero pedir allí en la cabina que me pasen la primera imagen de cómo se podían ver los ojos del apóstol. Por lo regular así. Es un aproximado, pero por lo regular así. Y ocasionalmente, pásenme la segunda imagen, por favor. Así. Y me atrevo a decir que peor. Déjenme la imagen, porque aquí quiero que escuchen mientras observan la imagen. Con razón dice el apóstol: y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo.
Y saben, yo creo que como se ha vuelto la iglesia de superficial en este tiempo, si su pastor actualmente padeciera algo semejante, hace rato lo habrían despreciado y desechado. Sí. Si se desprecia y se desecha a pastores que no están tan mal como lo vemos en imagen, como Pablo, ¿cómo sería si su pastor estuviera como Pablo ahora en este tiempo? Aquí entre nos, algunos del asco que les produciría verle los ojos a su pastor cambiarían de iglesia. Por eso Pablo encomia a los de la iglesia de Galacia, es decir, los alaba diciéndoles: y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y aquí quiero preguntar, y usted va a ser sincero: ¿cómo es para usted su pastor? Algo es cierto. Para los Gálatas, con todo y esa dolencia tan repulsiva, su pastor fue como un ángel de Dios, como Cristo Jesús. Con todo y lo enfermo que estuvo Pablo, para los de Galacia, su pastor fue como un ángel de Dios, como Cristo Jesús. ¿Es para usted su pastor como un ángel de Dios? Sea sincero. ¿Es para usted su pastor como Cristo Jesús? No mienta. ¿O lo fue alguna vez? ¿Verdad que hoy día ya no? Porque antes, por su pastor, estaba dispuesto a sacarse un riñón y dárselo. Hoy, a duras penas, le da un saludo. Porque por lo regular, hoy día, piénselo y va a ver que es verdad, cuando saluda a su pastor, su saludo es indolente. ¿Cuál es el saludo indolente? Ve a su pastor y le hace. ¿Usted cree que así se saluda a su propio pastor? Mientras que su pastor está conectado con Dios, velando para que usted esté como esté y mejor cada día, y quiere brindarle lo que Dios tiene para usted. Y aún su pastor lo busca, aún su pastor les busca, les da la cara para saludarlos bien. Pero ¿sabe cómo saluda la mayoría a su pastor? Así, y de pasada. ¿Usted sabe lo que es eso? Yo se lo digo con todo mi corazón. Creo que a esta altura de mi vida yo no lo haría con mi pastora. Creo que no sería capaz. Creo que si tengo la oportunidad de acercarme, me le acerco e interactúo con ella. No solamente le hago así, sino que me acerco hasta donde me lo permita ella y le pregunto: ¿cómo está mi pastora? Y con base a lo que ella responda, sigo interactuando con ella.
Si ella me lo permite, aún con todo y tapabocas la abrazo. Si ella me lo permite, aún con todo y tapabocas, hago que le doy un beso. Le daría un ósculo santo. Y creo que si Dios me dirigiera, abrazaría sus pies y lo sentiría. ¿Saben que esta indiferencia, ese saludo de cortesía, tuvo que vivirlo el apóstol Pablo luego, más adelante, con la iglesia que lo veía como un ángel de Dios, con la iglesia que lo veía como a Cristo Jesús? Es que usted sabe lo que es ver a un pastor como Cristo Jesús. Algunos de ustedes no lo saben. Usted sabe lo que es ver a un pastor como un ángel de Dios. Algunos de ustedes no tienen ni idea de eso. Porque si fuera así, versículo 15 dice: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Esa pregunta da a entender que ellos la perdieron. Ese gozo y satisfacción de que Pablo fuese su pastor. Ese gozo y satisfacción de que él fuese para ellos como un ángel de Dios, como Cristo Jesús. Y añade Pablo: porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Ustedes a mí me amaban tanto que cuando me veían mal en mis ojos, si hubiese la tecnología suficiente, se habrían hecho sacar los suyos para que los trasplantaran en lugar de los que yo tengo enfermos. En lugar de sentir repulsión por la prueba que tenía en mi cuerpo, eso habrían hecho ustedes. Es que ustedes me apreciaban tanto, me amaban tanto, me querían realmente con ustedes, entre ustedes. A ustedes les dolía que yo no estuviera bien en todo sentido. Y yo sé de primera mano que ustedes antes querían que yo siempre estuviera bien. Hoy veo que perdieron ese amor. Ya no es como antes. Así son algunas ovejas hoy con sus pastores, que en vez de dejar a su pastor en el suelo, renunciaron a su propia cama para que él no esté más así. Con tal de no verlo a pie, le compraron un carro para que siguiera haciendo la obra, ahora transportándose en ese vehículo. Con tal de no verlo más en la calle de aquí para allá, le brindaron un techo. Mas hoy ya no es así. Ven las necesidades de sus pastores. Ahí tiene ese carro, que lo venda y pague lo que debe. Que sea humilde.
ven la necesidad de sus pastores, que agradezca, antes tiene una cama, no se la dimos. Que aprenda a vivir. Y no sienten lo que antes sentían. Por eso vemos hoy ovejas que ante la dolencia de su pastor no hacen nada, les da igual. Como que envían este mensaje: ¿sabe qué, pastor? Ya no es mi problema, yo tengo mis problemas. Así que, de malas. ¿Quién lo manda? El que quiere tirones, que aguante. Entonces, chupe. Pero antes no era así. Antes, ¿sabe qué hacían ellos? Movían cielo, movían tierra, para que su pastor esté bien. Hoy ya no. Por eso pregunta el pastor: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. Pregunta el pastor: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieron un día? Que ha sido de aquel entusiasmo y sentido de pertenencia de ustedes hacia mí, su pastor. ¿Dónde ha ido a parar ese espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían para conmigo? Porque de algo estoy seguro: que ustedes se hubieran arrancado los propios ojos para dármelos, de haber sido posible. Y usted, que está conectado, que está aquí presente y sabe de una dolencia de su pastor, ¿qué está haciendo por él? ¿Usted cree que en la iglesia no había gente enferma? ¿Usted cree que en los Gálatas no habían enfermos? Pero ninguno de ellos, cuando se enteran y ven la dolencia de su pastor, dicen: yo estoy más mal que usted, pastor. Mira a ver usted cómo va a hacer con lo suyo, que yo me encargo de lo mío. ¿Qué está haciendo cuando sabe que su pastor tiene una dolencia? ¿Qué hace usted para que él esté sano? ¿Cómo se ha comprometido usted para que su pastor esté sano? ¿Cómo usted mueve a otros? ¿Cómo usted influye a otros y se pone de acuerdo con otros para que su pastor esté bien en esa área? ¿Y saben por qué se ve de parte de la iglesia esa indolencia e indiferencia, desprecio y rechazo hacia su propio pastor? Por el que antes lo daban todo. Pues por la misma razón que los Gálatas descuidaron a Pablo. El mismo Pablo nos lo cuenta en esa carta que les envió a ellos. Versículo 16: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Y sí, un pastor puede tener a un rebaño que está dispuesto a morir por él, pero con el tiempo, en lugar de apreciar su fidelidad a Dios, a la verdad y a la iglesia, se cansan de que su pastor les diga siempre la verdad en amor en su propia cara. Porque a Pablo, el tener sus ojos como lo tenía, no le impedía hablar con la verdad a la iglesia. Por eso les dice: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Pueden ustedes creer que los Gálatas se aburrieron de uno de los predicadores más grandes que le ha dado Dios al mundo? Ustedes lo pueden creer. Y si los Gálatas se aburrieron de uno de los predicadores más grandes que le ha dado Dios al mundo, ¿qué puedo esperar yo?
¿Qué puedo esperar yo de la iglesia que pastoreo? ¿Qué puedo esperar yo de usted? Aburrido de su pastor, de que les diga la verdad una y otra vez. Por eso lo atacan, lo cuestionan, le llaman la atención, lo corrigen, lo desprecian y lo desechan. Pese a que con todo y eso, su pastor no deja de decirle la verdad. ¿Y qué es eso? Pese a que su pastor está enfermo, él se para en la plataforma y no deja de enseñarles. Pese a que su pastor no la está pasando bien y tiene largas noches, no deja de meterse con Dios para darle lo mejor que hay en el corazón de Dios. Pero no, antes le salimos a deber. Perdón. Es una manera que tienen las ovejas de castigar a su pastor. No, es que yo no puedo con ese mensaje que usted predicó. Así que está enfermo, que Dios lo ayude. Yo estoy peor que usted. Tiene necesidad. No que usted cree en el Señor, pues que Dios le mande. Pero yo no me voy a quitar el pan de mis hijos para hacerlo a usted. Pero antes sí se lo quitaban. Antes sí. Ahora no. Cierro el paréntesis. Este gran paréntesis. Vamos al segundo libro, la segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Mire lo que viene ahora. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Bendita la memoria de Pablo, Señor. Qué humildad. Ayúdame. Ayúdame. Y usted da gloria a Dios, porque yo bendigo a Pablo, pero no da gloria a Dios por su pastor. Esa es la vida. Hoy no gozamos más de que haya un edificio donde congregarnos que de su pastor, que su pastor tenga una casa donde él viva. Esa es la realidad. Y no estoy equivocado. Aprendemos que esta dolencia, prueba en la carne, aguijón en la carne, enfermedad en el cuerpo, se trataba también del efecto de un antagonismo satánico permitido por Dios. Pablo, con gran entereza, admite que esa enfermedad es infligida u originada por el mismo Satanás. Fue Satanás quien incrustó la espina de la enfermedad. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? En sus ojos. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque Dios le dio permiso, lo autorizó con un propósito. ¿Cuál? Darle a Pablo su tate quieto.
Diga conmigo, tate quieto divino. Dígale que está a su lado, si usted se lo busca, Dios le tiene su tate quieto. Un tate quieto, míreme acá, escúcheme, es un golpe que se da a alguien para que se tranquilice. ¿Qué estoy definiendo? Un tate quieto. Es un golpe que se le da a alguien para que deje de molestar. Para que se quede quieto. Pablo dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Es decir, que me dé mi tate quieto. ¿Ustedes pueden creer que Dios prefirió que Satanás abofetee a Pablo, a él personalmente abofetearlo? ¿Ustedes pueden creer eso? Dios le delegó eso a Satanás. ¿Ustedes lo pueden creer? Cuando no creemos en el poder de la comisión, de comisionar, vamos a querer siempre que Dios sea el que esté metido en todo, y que si no es Dios el que se hace sentir, entonces no vamos a recibir nada ni vamos a creer nada. Así como cuando las personas quieren que su pastor sea el que lo haga todo, y si no es su pastor el que lo visita, no pasa nada. Pero Dios comisionó a Satanás para que cogiera cachetadas a Pablo, y Pablo lo recibió de parte de Dios. No lo reprendió. ¿Cómo lo ve? Para que no me enaltezca sobremanera. Es decir, dice Pablo, para que no friegue yo con el orgullo, para que no moleste yo con la soberbia, la altivez y la arrogancia. Dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, para que yo no me crea más de lo que soy, para que no me enorgullezca demasiado, para que no se me suba la exaltación a la cabeza, para impedir que me volviera orgulloso y evitar que me volviera presumido, he tenido un sufrimiento. El Señor me dio una dolencia que es como una espina en la carne que me hace sufrir, un mensajero de Satanás que me abofetee, quien cuando Dios quiere viene y mueve la espina que me clavó y me tortura y me pone mi tate quieto, para que no me enaltezca, para que no se me suban los humos a la cabeza. Dios conoce tanto a Pablo que le pone su tate quieto para que no se exaltara desmedidamente. Y Dios conoce tanto a cada uno que si como a Pablo debe ponerle su tate quieto, lo hará. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, sigue siendo el mismo. Y le pondrá un aguijón, le pondrá una espina en la carne, y esa espina o aguijón, como lo quiera llamar, es una dolencia, una prueba en el cuerpo, una enfermedad
hasta cuando Dios lo tenga bien, tendrá esa dolencia. Como cuando Dios le dice a Satanás: enferma a Job, enférmalo, enférmalo. ¿Y cuánto duró Job enfermo con sarna? Hasta que Dios quiso. Y cuando Dios ya no quiso que estuviera más enfermo, le quitó la dolencia. Sencillo. Pero a Pablo nunca le quitó la dolencia. Nunca. Nunca. Algunos están para dolencias temporales y otros están para dolencias de por vida. Lo vuelvo a decir, algunos están para dolencias temporales y otros están para dolencias de por vida. Porque los verbos traducidos: y para que no me exaltase desmedidamente y que me abofeté, se hallan en tiempo presente, significando una acción recurrente y un ataque constantemente repetido que el mensajero de Satanás disfrutaba por obvias razones, pero que Pablo con el tiempo aprendió a agradecer y de lo cual se gozaba, porque eso lo mantenía a él exaltado. Con la medida de humildad que no lo iba a dejar caer de la exaltación que Dios le había dado. Y hoy hay que aprender, además de pedirle a Dios que le quite la enfermedad, también a darle gloria a Dios por la enfermedad que tiene. Entonces, aunque es 100% verdad del Señor Jesucristo, que Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, como está escrito en Mateo 8:17, lo que sí no es verdad es que la dolencia, cuando es un aguijón en su carne de parte de Dios, Jesucristo no la va a llevar. La persona la debe llevar hasta que Dios lo quiera. Tanto que así la persona le pida a Jesús de Nazaret que lo sane, que lo libre. Antes bien, si no es la voluntad de Dios, no lo va a sanar y le va a dejar esa dolencia. Porque Jesús de Nazaret solo se la podrá quitar únicamente si Dios lo quiere. Mientras la va a dejar. ¿Por qué? Porque ese es un tate quieto que Dios le ha puesto a esa persona para no perder la exaltación que ya Dios nos está dando. Dígale a alguien: ¿por qué no considera que esa enfermedad es un tate quieto de parte de Dios para que no pierda la exaltación que Dios le está dando? Es un tate quieto de parte de Dios para que no pierda la exaltación que Dios está dando. De manera que algunos en la exaltación no necesaria, mira lo que estoy diciendo, algunos en la exaltación no necesariamente van a estar 100% sanos. Algunos van a estar como Jacob al final de su vida, cosa que él jamás esperó. ¿Cómo terminó Jacob al final de su vida? Cojo, pero bendecido.
O en nuestro caso, exaltado, pero enfermo. Y esa dolencia asegura la exaltación que Dios le dio. No deja que caiga de ella, ni que la pierda, tampoco que deje de recibirla. Y entre comillas lo digo, perdón por lo que voy a decir, pero para algunos de los que me escuchan ahora mismo, es muy conveniente estar enfermos a buena hora. Porque esa dolencia regula la humildad en nuestras vidas. Deje ya de ver la enfermedad como su enemiga. La verdad es su amiga. La enfermedad es buena. Ayuda para nuestro bienestar espiritual. Ayuda para el bienestar del corazón. Pero cuando esto no se entiende, ¿qué vamos a hacer? No lo vamos a aceptar. Y vamos a contradecir algo que estoy diciendo, inspirado por el Espíritu. Y va a orar y hacer lo que sea, esté al alcance, para no tener más esa dolencia, para sacarse esa espina, quitarse de encima ese demonio que cuando Dios lo permite nos tortura, moviendo la espina de la dolencia que causará un agudo sufrimiento más sus efectos. Así le sucedió a Pablo. Pásenme la primera imagen. Un mensajero de Satanás puso una espina en los ojos de Pablo. Y así se veían casi siempre. Pero cuando el mensajero venía y movía la espina, la segunda imagen, así se veían. Por eso dice de su puño y letra en el versículo 8: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces ha orado usted para que el Señor le quite esa enfermedad? ¿Lleva el número de veces contados? Pablo sí contó y dijo: 3 orando y no es normal. Señor, muéstrame. Tú contestas: dime por qué no me respondes. ¿Cuál es el propósito de que no haya respuesta? 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pásame la primera imagen. Si no fuera por este mal en los ojos de Pablo, pásame la segunda imagen, que de vez en cuando agravaba su situación, Pablo no sería tan poderoso como lo fue. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo aprendió finalmente a dar gracias a Dios por ella. ¿Quién? La enfermedad. Cayendo en cuenta de lo mucho que le había hecho aprender acerca de la suficiencia de la gracia. Escuche, la gracia es más que suficiente cuando Dios no lo sana. La gracia es más que suficiente cuando Dios permite que lo ataquen. La gracia es más que suficiente cuando Dios permite que lo angustien.
La gracia es más que suficiente cuando Dios permite que Satanás lo atormente. Es mentira que usted y yo necesitamos estar libres totalmente para decir: oh, la gracia de Dios está conmigo. Es falso. Porque cuando usted aprecia la gracia de Dios y no es sano por la gracia de Dios, se comporta como si lo estuviera. Pero ese no puedo ir definitivamente a la iglesia. Y les da el ataque. Se van para el baño. Le dice el hijo a la mamá: ay, mamá, yo pensé que usted me iba a mandar a llamar para que el pastor orara por usted. Esa es la modalidad de hoy día. Y tengo que reconocerle al diablo que ha hecho muy bien su trabajo. Sin embargo, yo creo que hay conmigo un ejército de gente santa que está deshaciendo sus obras a pesar de lo bien que ha hecho su trabajo. La gracia es más que suficiente cuando Dios nos lo sana, cuando permite que lo insulten, las necesidades, las persecuciones y las angustias, pues ellas son para preservarnos y que la unción de poder nunca nos falte para mostrar su gloria y recibir sus bendiciones mientras lo obedecemos. Así que el hecho de que un siervo de Dios esté enfermo no significa que no tenga autoridad para sanar. Lo voy a volver a decir: el hecho de que un siervo de Dios esté enfermo no significa que éste no tenga autoridad para sanar. El hecho de que yo tenga gafas no significa que no pueda sanar los ojos de los enfermos. Yo no tengo la culpa de que Dios no me quiera sanar los ojos, y yo no puedo sentir envidia porque Dios quiere sanarle los ojos a través mío a otros. Pues aunque Pablo tenía una dolencia, antes bien con más autoridad el poder de Dios se perfeccionaba en él. ¿Para qué? Para ser usado grandemente, quien sanó a todo enfermo y hacía que las enfermedades se fueran de ellos y que los espíritus malos salieran, según Hechos 19:12. De manera que ni siquiera el estar enfermo, siendo siervos de Dios, es una excusa para que Dios sane a los enfermos a través de ese enfermo que le sirve a Dios. Y déjeme concluir con esto. Hay enfermedades que son un tate quieto para algunos hijos de Dios. Tanto que si esos hijos de Dios fueren sanos o libres, ese hijo o hija de Dios se ensoberbecerían. Se lo digo así: hay personas que no le conviene arreglarse la nariz. Así se lo digo. Hay personas que no le conviene arreglar su desorden hormonal. No es porque sea un glotón. No les conviene. Porque donde se arreglaran eso, se perderían. Hay personas que no le conviene ir a un gimnasio. No les conviene. Les conviene ejercitarse normalito, suavecito. Porque donde le den forma a su cuerpo, lo perdemos. Se vuelven narcisistas. El tumbalocas, la conejita de Playboy.
Dios no sanó a Pablo pese a que él se lo pidió en 3 ocasiones, y tampoco se ve a Pablo recurriendo a médicos para que lo traten, sino que Pablo, ¿qué hace? Acepta la voluntad de Dios. Y presénteme a alguien que esté orando a Dios si es la voluntad que lo sane de eso, o si es la voluntad que él viva con eso. Presénteme a alguien, por favor. Mi pastor, es que yo estoy orando para que si es la voluntad de Dios, pues Él me sane de ese desvío que tengo así. Sí, mi pastor. Entonces, si Dios me dice que voy a ser sano, que vaya a los fisios, a los ortopedistas, entonces yo iré. Pero si no, gloria a Dios, me quedo así, porque así Dios me va a usar más. Falta. Mire, donde Pablo se empecina en ser sano y lo logra, se vuelve orgulloso y habría caído de su exaltación. ¿Sabe? Literalmente Pablo se hubiera creído más que Jesucristo, o se hubiera creído un Mesías. Pero gracias a Dios, páseme la primera imagen. Gracias a Dios por eso. Y gracias a Dios, cuando ocasionalmente, páseme la segunda imagen, se veía peor. Porque cuando eso pasaba, ¿sabe qué hacía Pablo? Se gozaba y decía: más unción, más poder, más revelación. Dios me va a usar más. Pero no todos están viendo la enfermedad como el pretexto que Dios pone en nosotros para usarnos más. No, la mayoría se enferma y se quiere incapacitar, no que Dios lo use. Inclínenme, pero no quieren que Dios lo use. ¿O sí? No. Pintan un bosque y se pierden porque están enfermos. Me dio el COVID, o el coronavirus, lo coronó. Che. Le dio el Omicron, le dio la viruela, el sarampión, le dio la peste bubónica, la malaria, el dengue. Y yo no puedo. A mí, ¿cómo Dios me va a usar así que yo estoy grave? Bástate mi gracia. No mires tu enfermedad, mira mi gracia, porque si miras mi gracia, entonces mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Y justo cuando dices estoy enfermo, aunque yo no te sane y tengas que atravesar todo el bendito dengue, serás más fuerte que nunca. Y voy a usarte más que nunca, y voy a darte más sabiduría que nunca. Con razón se da testimonio de un pastor que yo conozco y que ha predicado con COVID, con dengue, con diarrea, con todo, con lesiones, con todo. Y ahí está. Y todos se enferman, pero él no tiene derecho a enfermarse. ¿Y sabe por qué no tiene derecho a enfermarse? No porque la gente se lo demande, porque él vive por fe, no vive por vista. Por eso hay que inquirir en el corazón de Dios cuál es el propósito de esa enfermedad, de esa dolencia, de ese desorden físico, y orar para que le sea revelado cómo quiere Dios proceder al respecto, cómo quiere Dios que usted proceda al respecto, ya que algunas de esas enfermedades son para el bien de quienes las padecen, ya que algunos de esos desórdenes, algunas de esas anomalías físicas, de esos defectos físicos,
físicos son para el bien de quienes los padecen. Por eso el Señor va a decidir, no es tiempo de que seas sano, o el Señor va a decir, es que yo te quiero así, siempre con tu cadera torcida. Y de vez en cuando voy a permitir a Satanás que te mueva esa enfermedad en la cadera y te cause un dolor que no te deje dormir y te haga recordar que sin mí tú no eres nada ni nadie. Que por mí hablas, por mí comes, por mí sanas, por mí predicas, por mí amas, por mí tienes un marido, por mí tienes un hijo. Ay. Diga conmigo, hay enfermedades que aunque son severas, le hacen mucho bien al cristiano. Esas enfermedades son pruebas y no castigos. Esas enfermedades son pruebas y no castigos. Castigo la lepra que brotó en Usías por soberbio. Castigo la lepra que se le pegó a Giesi por codicioso. Castigo la lepra que le dio a María por alzada. Castigo la mano que se le secó a Jeroboam, quien intentó levantarla contra el profeta para herirlo. Eso es castigo. Eso no es prueba. Y se tiene que discernir. Bueno, ¿y el achaque que yo tengo es un castigo o una prueba? Porque de eso depende cómo va a orar. Y tener la humildad tanto para hacer esto, ya sea para buscar la sanidad bajo la voluntad divina, o en última instancia aceptar que no será sanado y que no tiene que insistir con especialistas para que hagan algo, ni con médicos, y tiene que hacer caso sin amargarse, pues ha entendido que esa enfermedad lo hace mejor persona, mejor servidor de Cristo, mejor esposa, mejor esposo, mejor ciudadano, mejor padre, mejor madre, mejor hermano de la iglesia, mejor colaborador, mejor pastora, mejor pastor. Así de sencillo. A algunos les conviene esa dolencia. ¿Por qué? Porque la dolencia los centra en Dios, los mantiene aterrizados, los hace pensar correctamente, en fin. O sea que su autoestima no debe depender de su estado físico, sino de lo que Dios quiere para usted y ha permitido en su vida. ¿O no ven a Lázaro, que se refiere a Jesucristo, el mendigo enfermo de llagas, donde sus asistentes, sus enfermeros eran los perros del sector? Sin embargo, ¿fue feliz o infeliz? ¿Fue al infierno o al cielo? Fue más feliz que el hombre rico que vivía en la casa de la puerta donde él se ubicaba para pedirle que lo ayudara con algo. Por eso cuando murió Lázaro estuvo con el Señor, lo cual fue muchísimo mejor. Pero cuando muere el rico fue atormentado por la eternidad. Y con esto, por favor, no me vayan a malinterpretar pensando que está bien la dejadez de su cuerpo, despreocuparse de su estado físico y de su salud. Lo que quiero decir es que gozar de buena salud no es todo en la vida. Todo es agradar a Dios, así Él quiera que estemos enfermos de por vida. Porque hay gente que solo después que enfermó, ¿sabe qué? Entendió el propósito de Dios con ellos. Hay gente que solo después que enfermó, ¿sabe qué? Abrieron su corazón y recibieron a Cristo y murieron y ahora están con el Señor. Hay gente que solo después que enfermó, eso los llevó a una condición exaltada. Hay gente que después de que enfermó, les vinieron las más grandes ideas para tener un viro en su vida.
Y hoy usted no se da cuenta, pero perfectamente en la calle encontrarse con una persona que experimenta el dolor en grado 8 y le sonríe. ¿Y por qué sonríe si mientras sonríe le está doliendo hasta el alma? Porque entendió que el dolor no es él o ella. Él es lo que es gracias a lo que Cristo hizo por él o por ella. A nosotros no nos define la enfermedad, a nosotros nos define Jesucristo en nuestro corazón, y vivir por Él, para Él y en Él. Estar bien en vida no significa que va a estar bien luego que muera. Estar mal en vida no significa que va a estar bien con Dios después de que muera. Cuidado, piénselo. Cuando Dios sana, no es para que se rebele, tampoco para que se envanezca ni ensoberbezca. Porque hay personas que son sanos y se vuelven libertinos. Para eso no sana el Señor. Exaltación sin olvido. Son muchos los que luego de un procedimiento para mejorar su salud, su condición física, su apariencia física, se ensoberbecieron. Y qué pesar que no todos entiendan esta realidad. Y mientras no lo entiendan, van a obstinarse en salirse con las suyas. Y se van a perder. Se van a perder. La Biblia habla de un rey, el rey Ezequías, que cuando le fue dicho que iba a morir, obviamente iba a sufrir un mal en su cuerpo que lo iba a matar. Clama a Dios que lo sane, y Dios responde a su clamor y lo sana. Pero luego él hace algo que causa que Dios le mande el profeta y le diga que todo lo que tiene, incluyendo a sus hijos, iban a ir en cautiverio a Babilonia. Él, que iba a morir y no iba a tener que sentir eso que le iba a decir el profeta, lo sintió porque le dijo a Dios que lo sanara. Y si usted le está pidiendo a Dios que lo sane de algo que Dios no lo quiere curar y lo sana, prepárese, porque eso significa que las cosas no van a mejorar, van a empeorar. El Señor le sana para que usted lo siga como aquel ciego a quien el Señor sanó. Algunos son sanos y en vez de seguir a Jesús de Nazaret, vuelven a sus casas a hacer su vida. Otros son sanos y en vez de ser obedientes al Señor, son desobedientes. Cuando el Señor sanó al ciego Bartimeo, no fue para que ahora que veía, él se fuera tras el deseo de sus ojos. Y muchos desafortunadamente hoy día han hecho así. Y hoy, luego que Dios les sanó los ojos, dejaron de tener, ejemplo, ojos solo para Dios, porque quitaron su mirada de Él. Y ahora, habiéndose casado, desearon a una mujer que no era su legítima esposa, y se recrearon con sus ojos en otra mujer, y por esa extraña dejaron a su propia mujer y a sus propios hijos. Y para eso jamás los sanó el Señor. ¿Sabe qué creo yo con todo esto? Que el Señor quiere en esta hora hacer milagros en los ojos. En el nombre de Jesucristo. Él quita enfermedades de los ojos ahora mismo. Él las quita ahora. Y yo no sé si es su caso, y si lo es, pida misericordia a Dios ahora para su vida. Pida misericordia como Bartimeo la pidió. Ten misericordia de mí, Señor, sáname. Tiene algo en sus ojos. Ten misericordia de mí, Señor, sáname. 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 Daltonismo. Sáname. Miopía. Hipermetropía. Señor, sáname.
Sáname de presbicia, astigmatismo, glaucoma, catarata. Señor, sáname. Sáname de infecciones, sáname de lesiones en el ojo, sáname de traumas, sáname de alergias, sáname de hinchazón de párpado. Ahora, Jesucristo toma esa enfermedad de sus ojos y Jesucristo se lleva esa enfermedad de sus ojos. Dígale al Señor de que quiere ser sanado, y yo le digo que su fe le sana. Le sana de conjuntivitis, le sana de blefaritis, le sana de orzuelos, le sana de chalación, le sana de ansiedad, le sana de herpes ocular. El Señor le sana, el Señor le sana. Recíbalo. Enfermedades graves se sanan ahora. Recíbalo, recíbalo, recíbalo. Recíbalo. Recobre el bienestar que Dios le quiere dar en esta hora. Recobre el bienestar de sus ojos. Recóbrelo por la llaga de Cristo. Recóbrelo. Y bendiga al Señor, porque usted acaba de recibir sanidad, medicina.